es decir, se anticipa a lo que el otro, la otra, pueda desplegar a partir de ahí. De algún modo es performativa. Si desconfiamos, vamos a instalar desconfianza. Y si confiamos como, ¿no? Arriesgadamente, porque es nuestra responsabilidad, pero lo hacemos conjuntamente en red con otros adultos, docentes, estamos pensando en la escuela, ¿no? Y lo hacemos también en el ámbito del aula, pedagógicamente, enseñando, dando confianza. Lorenz habla de hacer confianza, hacerla, ¿no? Como que hay que abrir un espacio que no está. Entonces, la desconfianza es epocal, decís vos, dicen muchos, pero no es natural. O sea, podemos traccionar en el espacio educativo en un sentido contrario, ¿no? Yo creo que es una posición respecto del campo, en este caso en la institución educativa, es una posición a tomar. La desconfianza también es parte de los vínculos y las formas de lazo social. Yo creo que es una posición, por eso, ¿no? ¿Cómo vas a ubicarte respecto a eso? Por eso no todos se ubican de la misma manera y es interesante estas discusiones. Yo quería, a mí me interesa, digamos, plantear los problemas que tenemos, ¿no? Con esto. Entonces, veo algunas intervenciones. Me gustaría pensar, o decir, por ejemplo, los espacios de tutoría, la rueda de convivencia que leo. Y yo creo que son experiencias muy, muy importantes, ¿no? Y otras por inventar, y otras por probar, ¿no? Siempre hay ahí dos cuestiones que me preocupan, vuelvo a decir, no porque estén ocurriendo, pero son cosas que en mi experiencia, y creo que muchos compartirán, es la burocratización de esos espacios, para llamarlo de una manera, es decir, que se vacíen. La hora de tutoría, no sé, cuando yo estaba en las escuelas, a veces era muy odiada, o sea, más odiada que lo que debería ser, por decirlo así, ¿no? Entonces, se podía vaciar, ¿no? Entonces quedaba una cosa como medio automática, en fin. Entonces, ese sería un riesgo que tenemos que pensar, no digo que invalida, al contrario, no lo invalida. Para mí, lo que requiere es que pensemos qué hacemos con eso, cómo, los formatos, las personas, las modalidades, ¿no? Ese sería un aspecto. Y el otro aspecto, para pensar esta cuestión, cuando decimos escuchar y hablar, no estamos hablando de que tenemos que meternos en la vía de los estudiantes, ¿no? Que tenemos que tener, así, saber vida y obra, sino que tenemos la disponibilidad y la escucha es una cuestión muy específica que no tiene que ver con ser invasivos y pensar que tenemos que saber todo lo que les pasa. Por el contrario, digamos, más bien tener un vínculo en el marco escolar que permita que bajo ciertas circunstancias el otro pueda contar con nosotros. Entonces, bueno, esto se da mucho, pero también se confunde mucho cuando decimos, porque de ahí a la complicidad, ¿no? O a la idea del maestro o el educador o el equipo psicólogo, comillas digo, ¿no? Creo que no es por ahí, ¿no? No sé si me gustaría como dejar planteado ese problema, ¿no? Vuelvo a decir, es como una tensión inherente a pensar cómo reconfiguramos esos espacios, ¿no? Es decir, me acuerdo siempre de Fernández Linita en una frase que decía, no te metas ahí donde después no vas a saber cómo salir, ¿no? Digamos, porque eso también está, ¿no? Meterse en la vida del otro cuando es más, a veces ahí también hay un trabajo muy, muy importante de ver cuándo, cómo, y cuándo hacer también el hasta ahí, ¿no? El límite de una intervención y el pasaje a la intervención, ahí sí, de quienes podrían acompañar de un modo profesional y terapéutico estas cuestiones. Entonces, ahí hay unos problemas, ¿no? Son zonas que tenemos que seguir pensando porque requieren una clínica, y déjenme, esto es una idea como de, una clínica en el sentido no clínico médico ni no clínico psicológico, una clínica es un caso por caso, o cómo en cada institución lo vamos haciendo.
¿no? Porque no es igual una escuela que la otra, ni los equipos, ni las personas, ¿no? Bueno, eso, no sé si, no me gustaría Ahí que se malentienda esto, ¿no? Pero ahí hay una tensión para pensar. hay una consulta práctica, digamos, que es si estas cuestiones están en el material de lectura. Efectivamente, hay mucho de esto y otras cuestiones que seguramente vos has ido compartiendo y reflexionando y que no están linealmente en el material de lectura y sobre las que seguramente seguiremos pudiendo pensar e intercambiar. En este sentido y de lo que acabas de decir, otra de las cuestiones que venimos trabajando tiene que ver con no hacer este recorte meramente sobre las situaciones individuales, o sea, no tener esta mirada individualizante que tal vez también viene un poco con la representación que nos hacemos de algunas problemáticas eh, que requieren esta mirada, por otra parte, de la complejidad, o este enfoque o esta perspectiva. Y retomo algo que tal vez lo mencionaste un poco al pasar o rápidamente, o sobre lo que también entiendo que hay mucho para desplegar, que tiene que ver en la posvención, ¿no? O en incluso pensando en el antes, en estos tres momentos del antes, el durante y el después que venimos trayendo también desde en las guías, en las guías federales de orientaciones. eh, la cuestión de la dimensión de lo grupal, o sea, qué pasa con el grupo de compañeros y compañeras, qué pasa con, digamos, el modo en que esto irrumpe y afecta a la comunidad educativa en general, vos algo de esto señalabas, pero digo también desde la mirada de nuestras intervenciones más pedagógicas, tener en cuenta estos elementos, es decir, que no solamente sobre la persona que pudiera estar atravesando esta situación de sufrimiento, sino que hay algo más amplio también para considerar allí que nos corre de esa mirada individual. No lo terminé de formular como pregunta, No, pero no, bueno. no, no, pero es así, digamos, eh, está claro que, pero pensemos en otras problemáticas también, digamos. Hay veces que tenemos que pensar cuánto de algo que todo el mundo, de lo cual todo el mundo ha participado y está afectado, requiere de nuestra intervención en el grupo, en el microgrupo. Y es ahí donde digo que no podemos hacer procedimiento, no podemos hacer protocolo para eso, ¿no? Lo único que podemos hacer protocolo es decir, gente, tenemos que estar atentos a que no es que a alguien le pasó algo y ese alguien, incluso si, por supuesto, si le pasó fuera de la escuela, no importa, pero es decir, si nosotros es claro, si el impacto es para todos y a veces es muy, muy fuerte, entonces requiere cada vez un tipo de intervención que tenga en cuenta todo. Por eso hablamos de una comunidad dañada o golpeada o impactada y hay que ver cuándo y cómo intervenir. Pero hay una lógica, digamos, no sé cómo se dice, cuando tiran una piedra en el agua y hay como unos círculos concéntricos. Bueno, hay un epicentro y hay como círculos de allegados que eventualmente están más afectados y hay un cierto riesgo y nosotros tenemos que acudir allí a conversar, a escuchar, a preguntar y a acompañar. Pero a veces, no sé, un chico que ni conocía o un profe de otro turno, bueno, por alguna cuestión absolutamente personal queda muy golpeado por algo, entonces nuestro radar, nuestra mirada institucional está abierta a pensar el problema en términos integrales y globales, digamos, para nuestra escuela, ¿no? Y vuelvo a decir, ahí no lo hemos profundizado ahora, pero están todos los materiales y es la niña que vienen trabajando, pero está la escuela, si hay o no equipo dentro de la escuela, o el equipo fuera de la escuela, o el sector salud mental, según cada lugar, porque conocemos los distintos lugares de nuestro país donde no es siempre igual, ni las accesibilidades funcionan del mismo modo, esa es la realidad, y eso tenemos que atender, ¿no? Por eso cómo se configura el modo de respuesta e intervención en cada situación y en cada lugar, ¿no?
Dani, recuerdo también cuando ustedes elaboraron el material, eh, que con tino, con delicadeza, también trabajaron aquellas reacciones, como vos decías hace un rato, o que intentan negar, o que también pueden ir para el otro lado, ¿no? En una especie de idealización, de construcción de un altar permanente. Bueno, lo hemos visto cuando estuvimos recorriendo algunas jurisdicciones. Bueno, nada, si a lo mejor vos podés dar algún encuadre, algunas ¿no? Referencias de Sí, encuadre que nos ayuden a pensar esto. bueno, hay una idea que es muy válida, digamos, en términos generales, que uno diría, bueno, de qué modo individual y colectivamente se elabora, uno diría, se tramita? Esos son modos que tenemos en la psicología o el psicoanálisis de plantear cómo uno atraviesa una situación traumatizante, conflictiva, disruptiva, ¿no? ¿De qué modo? Entonces, uno diría, bueno, a veces es de un modo indirecto, ¿no? Es de un modo oblicuo, si no es solamente hablando de eso, sino a veces, bueno, cuando alguien expresa de alguna manera, busca un canal expresivo, colabora, suma a ese proceso en el que estamos. Entonces, bueno, eso puede decir, como a veces en el campo educativo, no solamente en el campo educativo, digamos, tendemos quizás al siempre y al para todo. Siempre para todo y para todos sería un problema. Por eso habla de la clínica. La clínica es cada vez para esa situación, en ese contexto, ¿no? Acotado. Por eso habla de esa sensibilidad clínica, que no se confunda con una idea de clínica médica o psicológica, ¿verdad? Entonces, se dice, bueno, es muy importante que los estudiantes puedan realizar actividades expresivas para canalizar, para expresar, para simbolizar eso que pasó, ese impacto, ese real, ese agujero también que produce, ese agujero de sentido, ese impacto. Bien, es una recomendación muy general. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que ponerse a hacer eso, ¿no? Y además no es lo mismo, bueno, niños, o sea, las edades, los momentos, ¿no? Ese es un aspecto de lo que digo que me trae tu intervención. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Y no como una obligación, ni como un... Porque además quizás hay que dejar que aparezcan ideas de cómo. Esa es la escucha también. O sea, si no, nadie escucha ahí enlatado, ¿no? Dice, bueno, ahora pasan 3 días, vamos a dibujar, no sé, ¿no? Tal cosa. Bueno, vuelvo a decir, ahí hay que, bueno, como siempre en pedagogía crítica y fuerte, hay que tratar de inventar y escuchar, ¿no? Con lo que ya tenemos, con esa línea, con ese criterio. Este sería un aspecto. Me parece a mí, puede haber otras consideraciones y conversamos, y esta es un poco mi idea y mi experiencia. Por otro lado, sí, tal cual tuvimos, incluso en aquel relevamiento, pudimos observar situaciones donde los chicos y las chicas construían a modo de altar, ¿no? Un lugar de recordatorio, de homenaje de sus compañeros que se habían suicidado. Y esto tiene también una tradición que no viene de la escuela, ¿no? En los barrios, hay mucha historia de cómo van los adolescentes, los jóvenes van como haciendo con eso tan difícil. Lo que planteamos, un poco las recomendaciones, es ¿cómo decirlo? No cristalizar esos eventos. Es decir, ¿no? Socialmente nos ha pasado, bueno, es una discusión que no voy a abrir ahora, ¿no? Pero cuando hay afectados, cuando hay algo muy impactante, bueno, la idea de dejar dejar una expresión, un homenaje permanente, porque cada situación es distinta. Entonces, la recomendación que me parece que es más interesante es pensar que así como algo se puede construir y que está en el lugar
y en un momento muy duro respecto a lo que ocurrió, y es un modo de expresar y de poner ahí algo entre todos, hay otro momento que podría dar lugar a un pasaje a la memoria individual y colectiva de una institución y de un conjunto de jóvenes, ¿no? Entonces, la sugerencia en general es allí a acompañar también esos procesos, conversando, no prohibiendo, ¿no? En el sentido de no juzgando, eso está mal o está bien, sino acompañando eso, pensando que, bueno, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué transformación puede ir teniendo eso? Esta es una idea, una sugerencia, ¿no? Porque, imagínense, bueno, porque me parece que es un modo, precisamente un paso más en la posibilidad de simbolizar, que es albergar en la memoria, en el recuerdo, un evento muy, muy difícil, ¿no? Incluso institucional, en términos institucionales, quiero decir, ¿no? Bueno, otro elemento vinculado con esto que traían las intervenciones, son cuestiones que a nosotros en el campo educativo nos cuesta, que es precisamente no moralizar aquello que pasó, ¿no? Lo decíamos como no juzgar. No juzgar, ¿en qué sentido? No juzgar lo que está sintiendo alguien, decíamos cuando hablamos de las autolesiones. Pero, por ejemplo, ¿no? Los chicos, estamos hablando con un grupo y pueden decir, bueno, lo que pasa es que fue un valiente en tomar esa decisión, ¿no? O otro puede decir, no, para mí es un cobarde. O para mí, no, son formas, o alguien puede decir, bueno, él lo decidió, ¿no? Bueno, son todas cosas que nosotros discutiríamos, pero me parece que ahí la posición de acompañamiento no tiene que ver con decir eso sí, eso no, lo que vos pensás está mal o está bien, sino, bueno, vos estás pensando esto, ¿qué opinan los demás? ¿Cómo lo vamos? Porque eso va cambiando, eso es un momento precisamente de buscar sentido a aquello que ocurrió, ¿no? Entonces, eso está en proceso. No quiere decir no decir nada, ¿no? Uno puede dar su mirada, pero es secundaria, ¿no? No tiene que estar en el... No es la clase sobre simbolización del de un duelo que todavía no empezó, digamos, ¿no? Sino precisamente acompañar y permitir que un duelo empiece a ser tramitado, ¿no? Lo mismo que desculpabilizar, es una tendencia que tenemos, ¿no? Vos no tenés nada que ver. Pero fíjense que no asustarnos con eso, esto es lo que yo quiero plantear, ¿no? Digamos, alguien puede decir, porque hay tres elementos, ¿no? Que una colega retoma de otro profesional que dice que hay tres elementos importantes en el momento de la posvención o en la vivencia de los afectados, que es el enigma, el legado y la participación y el legado, ¿no? El enigma es esto que decimos, bueno, buscar sentido, lo que en la guía hablamos como detectives. Bueno, ¿qué fue por esto, fue por aquello, fue por... Bueno, decimos nosotros, eso desde el punto de vista institucional no nos ayuda, no ayuda a nadie, digamos. Lo que podemos hacer es amortiguar eso, ¿no? Dejar que cada quien lo vaya pensando, pero nosotros tenemos que abocarnos a acompañar a un colectivo y acompañarnos nosotros mismos también en ese colectivo, ¿no? Entonces no es tanto por qué, sino cómo hacemos para transitar este momento tan doloroso, tan impactante. La participación es, bueno, tiene que ver con, bueno, ¿yo qué podría haber hecho? Esto es muy habitual en los compañeros, en los docentes, en los educadores. Bueno, yo vi algo, si no vi, si por qué no lo vi, en los equipos, me ha tocado ver, ¿no? No quiero decir, no digo es inhabitable, digo, es muy frecuente que ocurra esto y entonces tampoco, eso es parte del proceso, ¿no? Entonces, cuando decían no desculpabilizar, no quiere decir que no podamos decir algo sobre eso, pero no asustarnos con esas manifestaciones, escucharla, acompañarla y conversar.
pero a veces es al revés. Pero bueno, y el otro elemento es el legado. Bueno, como digo, para terminar la formulación, es como hay un antes y un después. Puede haber un antes y un después para cada quien sobre eso, porque es tan fuerte. Pero bueno, algo así como, bueno, si había un mensaje en eso o si se construye un mensaje en cada quien sobre eso. Bueno, eso ya es para profundizarlo más. Pero, bueno, nada, me parece que hay ahí una serie de criterios que requieren mucho, por eso hablamos mucho de que requiere mucho hablar entre nosotros sobre eso y escuchar las recomendaciones también, por supuesto, de los equipos de educación y salud mental y los equipos de salud mental, según el caso, que nos puedan ayudar cada vez, porque también es cada vez, aunque nos haya lamentablemente pasado varias veces, que a veces pasa, es cada vez, ¿no? Y acá hay una pregunta que dice sobre el efecto multiplicador de un caso de suicidio en adolescentes y en otros adolescentes. Bueno, es un tema muy, muy polémico, pero efectivamente hay un efecto que se llama efecto Werner, ¿no? Aludiendo a Goethe, al romanticismo y a los suicidios por amor, ¿no? Eso viene de ahí, que tiene que ver con lo que se podría llamar como una identificación o una imitación que se produce en algunos casos. Y esto ocurre, y por eso también, esto puede ocurrir, no es que ocurre algunas veces y puede ocurrir. Bueno, hay algo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la captura digital o mencioné algo sobre esto? Bueno, hay un elemento de mucha identificación, y la identificación es un aspecto central en la configuración de la identidad en la adolescencia. Entonces, hay una especie de radar de búsqueda de elementos que nos van constituyendo provisoriamente y a veces algunos puede ser ese, ¿no? Pueden ser, ahora, como hay de un tipo, hay de otro. Hay otro efecto que se llama, tiene un nombre raro, que tiene que ver con una ópera de Mozart, se llama papágeno. Bueno, no importa, hay una historia que no viene a cuento ahora, pero tiene que ver precisamente con que cuando alguien habla de lo que le ocurrió y lo atravesó y pudo salir de eso, también genera identificación respecto a eso. Por eso vieron que hay toda una política, a veces discutible, pero de testimonios de distintas cuestiones. De hecho, tengo por aquí unos testimonios de chicos en un programa de trabajo que van contando cómo estuvieron en un momento y cómo lograron salir de ese momento. Entonces eso también genera un efecto multiplicador, como dice la compañera. De ahí tiene que ver mucho también las recomendaciones que se dan para los medios de comunicación, ¿no? Que claramente en muchos casos protegen los derechos en general y estos en particular, y en muchos otros se dejan impulsar por la lógica que más les sirve, que es la del mercado, ¿verdad? Y esa es una tarea que en las guías y todo esto nosotros trabajamos, porque es muy importante y es muy importante que involucrar a toda la comunidad sobre eso, es decir, cómo cuidarnos respecto a la difusión, digamos, a la mala difusión de estas cuestiones, porque finalmente nos impacta a todos en una escuela eso, ¿no? Y yo he visto también, así como hay situaciones que no nos gustan, he leído como lector de diario o de televisión, muchas directoras y muchos equipos manteniendo muy, muy a raya a los medios de comunicación que están buscando la noticia amarilla, la noticia. Y esto es muy, muy importante. Entonces es muy importante también incluirlo, ¿no? Y tiene que ver con este elemento que no hay que dar datos específicos, que no hay que mostrar fotos, que hay que ser, fíjense, como todo lo que estamos planteando, muy, muy cuidadoso, muy prudente, muy, muy criterioso, ¿no? Daniel, bueno, nos quedan muchísimas cuestiones para seguir pensando, para seguir trabajando. Seguramente hoy no podemos agotar ni siquiera una pequeña parte. Y en ese sentido queda abierta la invitación para que sigamos trabajando
y encontrándonos, en particular en relación al proceso de este ciclo de conversaciones. Estos materiales que han sido mencionados van a estar disponibles, están disponibles ya en el aula virtual. Vamos a tener un espacio de foro, de intercambio, que se va a estar subiendo estos días para poder continuar. Teníamos previsto para hoy también la participación, como les contaba al comienzo, una breve presentación de la mesa intersectorial de abordaje de la problemática del suicidio, de la que participan diferentes ministerios y que retoman y trabajan sobre algunas de estas cuestiones que venimos mencionando. Por ejemplo, el elemento relativo a la comunicación que señalaba recién Daniel. También algunas coordenadas en relación a lo educativo y en este espacio de encuentro que es también enriquecedor entre los diferentes ministerios. Bea, no sé si hay algo más en relación a, bueno, a estos comentarios que vos quieras señalar, subrayar ahora, antes, digamos, del momento específicamente del cierre. No, muy cortito. Yo diría que Daniel nos trajo hoy en el marco de pensar políticas de cuidado a intervenciones específicas, él nos trajo una problemática específica que bueno, como todos nuestros temas, demanda eso, la sutileza de reconocer las cuestiones, las problemáticas, pero me quedo pensando mucho en estas miradas adultas en esta confianza instituyente que tenemos que poder pensar en la escuela. Sabemos que en la escuela trabajamos siempre a través de mediaciones del conocimiento, de objetos, de palabras, de relatos, de imágenes. Entonces, bueno, ¿cómo poner a jugar eso? Y, y la escucha subjetivante, ¿no? Me acordaba de un texto muy bello que creo que lo mencionamos de Stolkiner, cuando ella se pregunta qué es escuchar a un niño. Y Alicia dice, por un lado, los médicos, psicólogos, bueno, tenemos saberes que objetivamos aquello que escuchamos, pero en el mismo momento la escucha es subjetivante. Es decir, el acto de escuchar, cuando es efectivamente una escucha, subjetiva a ese otro, es decir, le da un lugar de sujeto, no de objeto, ¿no? Entonces, bueno, lo que trae Daniel me parece que tenemos que seguir, no veo, porque hay algo muy, muy específico en este abordaje que él ha desarrollado bien además en el material, que tal vez podamos retomar en el año que viene. Sí, que creo que parte del desafío de estos temas que él iba ubicando también es, digamos, cómo no burocratizar esas intervenciones, cómo alojar la singularidad al mismo tiempo que pudiendo brindar algunas referencias generales o algún marco general para la intervención, que tal vez es también lo que tiene en común con otra de las problemáticas que venimos abordando en este ciclo y que por eso valoramos tanto que, bueno, estas producciones escritas y esta exposición el día de hoy que nos permite ubicar algunos de estas dificultades y también algunas de las herramientas que tenemos que no son del todo protocolizables o que no son protocolizables en tal caso, ¿no? Y a veces nos encontramos también con esa demanda cuando irrumpen estas situaciones, ¿no? La demanda hacia los equipos, por ejemplo, de que puedan brindar indicaciones sobre cómo llevar adelante una intervención y en esta, en todo caso, construcción que venimos planteando que es necesaria teniendo en cuenta la singularidad de cada situación. Tal vez podamos retomar y decir algo más sobre el final. Me preocupa que el tiempo del encuentro de hoy vamos llegando también ya a los minutos finales y antes de esto tenemos prevista esta presentación. Miguel, no sé si estás por ahí.